Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Prórroga Planet Deporte con la actualidad deportiva, con la actualidad musical del momento. Comenzamos una semana más en este día lunes desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta Núñez. Arrancamos en la prórroga de Planet Deporte en esta jornada del lunes 31 de octubre de 2022, último día del mes, la noche de Halloween, ¿no? Bueno, pues día especial, el 31 de octubre, noche de Halloween, como decía mi compañero, y bueno, terrorífica para algunos equipos está siendo también el comienzo liguero, tanto en la Liga Santander como en la Liga Smartbank. Vamos a repasar todo lo ocurrido, pero vamos al directo, porque hoy hay dos partidos, uno en primera división y otro en segunda, y vamos con esos 11 titulares del partido de primera que enfrenta desde hace 12 minutos al Elche y al Getafe, de momento empate a 0. Partido muy importante, el Elche le urge ganar sí o sí al equipo ilicitano, porque como decimos está en la zona de abajo de la Liga Santander. No es que esté en la zona baja, sino que es el colista con 4 puntos, así que al Elche sí que le urge sí o sí ganar. Próximo rival del Real Valladolid, el próximo sábado en el Estadio José Zorrilla. Vamos con la alineación del equipo ilicitano con Edgar Badía en portería, Rocco Verdú Vigas en defensa, Lirola, Mascarel, Gumbau, Carlos Cler, arriba Tete Morente, Lucas Boyé y Pere Milla. Bueno, pues ese es el 11 titular del Elche y vamos ahora mismo con el de el Getafe con Soria en portería, Iglesias, Duarte, Mitrovillané, Suárez en defensa, esa defensa de 5, Adellán, Masimovic, Luis Milla y arriba Enes Ural y Mayoral. Doble delantero para el Getafe con Borja Mayoral y Enes Ural, el delantero turco que marcó un golazo la pasada jornada en el partido ese que jugó frente al Celta de Vigo, ¿no? Bueno, pues sí, un golazo que marcó el turco Enes Unal, un jugador que está siendo titular indiscutible para el técnico y veremos a ver cómo acaba ese encuentro. Y también tenemos, en primera no solo tenemos partido, también en segunda en división, y vamos a recordar los 11 iniciales del Levante Unión Deportiva y del Real Sporting de Gijón. Bueno, pues el Levante que compone su 11 titular con Cárdenas en portería son Postigo, Muñoz y Franquesa en defensa, Jorge de Frutos, Pepelu, Iborra y Campaña en el centro del campo y arriba Boldini y Montiel. Alineación del equipo granota, el conjunto entrenado por Calleja, y nos vamos al 11 del equipo de Abelardo con Diego Mariño en portería, Cote, Bamba, Izquierdo, Rosas en defensa, Rivera, Gio Zarfino en el centro del campo con también Otero, Campuzano y Queipo, y arriba el 12, Cristo González. Bueno, pues el exjugador del Real Valladolid que actúa como única punta, en este caso como titular, y bueno, por ejemplo, Jurjevic está en el banquillo. El titular sí, Luka Jurjevic está en el banquillo, hoy sale Cristo González en ese 11 titular del Real Sporting de Gijón. Y repasado lo que está ocurriendo ahora mismo en directo en esta jornada de lunes, porque hay que recordar que no tenemos tiempo para descansar porque la segunda no para. Hay jornada hoy que termina y arranca la otra en la jornada de martes, porque hay veces que la primera división, cuando luego hay partido, en este caso en 3 semanas, no se juega el lunes, pero en segunda división tampoco se ha descansado hoy. Bueno, pues es verdad, hay equipos que no tienen tiempo de pensar ya lo que han hecho el fin de semana porque están preparando ya, incluso viajando, para el partido de entre semana. Bueno, pues vamos a recordar lo que ha ocurrido en este fin de semana que comenzaba en la jornada del viernes con un empate a 1 en primera división entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Club Deportivo Español. Mientras que en la Liga Smartbank tuvimos otro partido con victoria del Real Zaragoza, que después escucharemos a nuestro compañero Ortiz Remacha de Minuto 32 Podcast. Ganó el equipo maño 0-2 en el Heliodoro Rodríguez López.
Bueno, pues malos momentos para el Club Deportivo Tenerife de Luis Miguel Ramírez. Buen triunfo en este caso y quizá una sorpresa positiva del Real Zaragoza. Nos vamos a la jornada del sábado donde, ojito al Celta de Vigo, que no está pasando muy buen momento, lleva 3 derrotas consecutivas, y el Almería, el equipo de Rubi, que precisamente consigue lo siguiente, consigue sumar 3 victorias consecutivas y está ya en la zona media alta de la tabla, así que Almería 3, Celta de Vigo 1. Muy buena victoria que ya repasamos del conjunto almeriense, con un gran gol, por ejemplo, de César Endelaoz, esa remontada, venció 3-1. Bueno, hay que decir el partido de los goles, donde estaba implicado el Cádiz de Sergio González. Cádiz 3, Atlético de Madrid 2. Hay que decir que iba ganando el Cádiz, consiguió empatar in extremis el Atlético de Madrid, pero ya en el último minuto de descuento el Cádiz se ponía de nuevo por delante y ganaba 3 puntos muy importantes para el equipo de Sergio. Muy importante esa victoria para el equipo de Sergio González, nada más y nada menos que frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Cholo Simeone. Otro partido del Sevilla que no levanta cabeza ni con Julio Lopetegui ni con Sampaoli, está muy abajo. Perdió el Sevilla Club de Fútbol 0-1 frente al Rayo Vallecano. Bueno, hay que decir que esta derrota del Sevilla ha hecho que el público ya vaya contra el director deportivo, contra Monchi. Sí, porque al final ha destituido a Jon Lopetegui, ha llegado otro entrenador, tampoco funciona. Alguien tendrá la culpa, ¿no? Aparte, obviamente, de los jugadores, que muchas veces se van de rositas, pero no, tienen mucha culpa también el entrenador o el cuerpo técnico o el que hace los equipos durante el verano en ese mercado de fichajes como es Monchi. Se lo vamos en directo a Raúl Herrero y nos vamos con más partidos. Hay que decir que el Rayo, por su parte, está bastante bien en la clasificación, en la zona más o menos media-alta, ¿no? El conjunto de Andoni Iraola, y también esa victoria importante para el Fútbol Club Barcelona 0-1 frente al Valencia. ¿Quién marcó el gol del Barça? Pues ¿quién va a ser? Si no, pues Robert Lewandowski. Y además sin extremis también, en el último minuto. Bueno, pues nos vamos a la jornada del sábado en la Liga Smartbank y ojito, los problemas que está pasando la Sociedad Deportiva Ponferradina de José Gómez, porque cayó frente a la Andorra por 3-0 y ya está en zona de descenso. Bueno, está en la zona de abajo. ¿Quién la ha visto y quién le ve a Ponfe? Decíamos, alguna vez lo hemos comentado, que Jon Pérez Bolo, que se marchó al Real Oviedo, ya ha sido destituido, como todos sabemos, y a la Ponfe tampoco le va bien sin Jon Pérez Bolo, así que bueno, hemos hecho un pan como unas tortas, ¿no? Como se suele decir, aquí ninguno ha salido beneficiado, ni el entrenador que buscaba nuevos objetivos con el Oviedo y ya ha sido cesado, ni la Sociedad Deportiva Ponferradina, después de una gran temporada y de estar a punto de entrar en playoff. Bueno, pues ahora mismo está en la zona baja, en descenso. Y el Fútbol Club Andorra, bueno, que está haciendo muy buena temporada para ser un equipo recién ascendido. Ojito a este equipo, al conjunto de Gerard Piqué. Bueno, seguimos. Había un gran encuentro en segunda división con características diferentes. Y una de las sorpresas de esta jornada. La trayectoria de los equipos, y por eso una de las sorpresas, porque la Unión Deportiva Las Palmas, que iba líder, cayó frente a la Sociedad Deportiva Huesca. 1-0. Hay veces que dicen que la categoría es de bajo nivel o que, bueno, no vale mucho. Yo creo que es una pedazo de categoría, es una de las mejores del mundo, y creo que, bueno, se demuestra, por ejemplo, en que el líder pueda perder, pueda palmar, no pasa nada. Hay días que no te salen bien las cosas, que no te sale como has entrenado y al final pierdes, y el rival también juega. Y la Sociedad Deportiva Huesca ganó 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Y ojito, porque también derrota del Real Oviedo de Álvaro Cervera, ya no de Jon Pérez Bolo, frente al Deportivo Alavés 2-1. Y ojito, un partido que acabó sin goles. Club Deportivo Leganés 0, Racing de Santander 0. Tuvo más oportunidades el equipo local. De hecho, estaba con un hombre más por expulsión de Jorge Pombo, que lleva, ojito, en 8 partidos 4 expulsiones y 2 tarjetas amarillas. Ojito, que son también datos importantes, datos a destacar en cuanto a este futbolista, a Jorge Pombo. El Racing con uno menos, el Leganés empató a 0, y el Lega, el equipo de Imanol Idiáquez, ya tiene que pensar en el siguiente partido, que es esta semana, y ya lo repasaremos, y ha hablado hoy en sala de prensa el míster Imanol Idiáquez. Lo que decíamos, no hay tiempo para pensar lo que ha ocurrido este fin de semana, porque hay que preparar el partido intersemanal. Y por último, Burgos 2, Unión Deportiva Ibiza 0. Era la llegada del primer partido de Anquela, pero no ha empezado bien. Pues debut con derrota de Anquela, entrenador del equipo ibicenco, y el Burgos, que como sigue fuerte en plantío en su estadio, es un fortín el conjunto de Julián Calero. También puedo opinar en directo el resto de oyentes, que estamos, como decimos, en Speaker, la web de aplicación, también en los espacios de Twitter, y nos vamos a los partidos del
domingo, porque ese partido a las 2 en punto de la tarde se lo adjudicó el Club Atlético Osasuna, como hemos repasado esta mañana. Club Atlético Osasuna 2, Real Valladolid 0, el Pucela, que le costó comparecer y mucho en el partido, salió muy fuerte, salió muy intenso, como siempre sale en su estadio en el Sadar, y el Real Valladolid lo pagó caro, y bueno, pues perdió por 2-0. Bueno, podríamos decir que gracias, porque uno de los destacados fue Jordi Masip. Luego analizaremos más ampliamente y vemos la autocrítica que sí que ha hecho Pacheta, que no le gustó nada al equipo y que además hay que recordar que en el minuto 45, en ese descanso, hace 3 cambios sobre ese 11 titular. Quizás una sorpresa también, decíamos la sorpresa de la Liga Smartbank, pues el Real Madrid ayer pinchó en su terreno de juego frente al Girona, un equipo recién ascendido, un equipo que llevaba con dudas sobre su entrenador, sobre Mitchell, pero que ayer consiguió empatar a 1 en el Santiago Bernabéu. Buen resultado, ¿no? Para el Girona, el club de fútbol, para el equipo de Mitchell Sánchez, ese punto frente al Real Madrid, que jugó con un futbolista menos. También victoria en San Mamés, el Athletic Club Bilbao ganó 1-0 al Villarreal, gol de Iñaki Williams. Y ojito esta derrota, quizás sorprendente porque el Real Betis no estaba pasando por el mejor momento, pero perdió su encuentro la Real Sociedad 0-2 frente al Real Betis Balompié. Con gol del Panda, de Borja Iglesias, también de Cruz, ¿no? Bueno, fue al final del partido porque se adelantaba el Betis en el 86 con ese gol de Cruz y lo remataba en el 93 Borja Iglesias. Bueno, para que veamos que muchas veces en los partidos ves este resultado y dices, ha dominado, ¿no? De 100% el Real Betis. Pues a lo mejor no ha sido así y le ha costado mucho ganar el conjunto verde y blanco, y la Real Sociedad, que lleva 2 derrotas consecutivas también, ¿no? Perdió en Zorrilla y ha perdido frente al Real Betis. Efectivamente, venía de 8 partidos consecutivos, lo recordábamos la semana pasada antes de esa visita a Zorrilla, pero ha empezado la primera y parece que ha cogido la racha negativa. Bueno, nos vamos a la jornada del domingo en segunda división, donde era el partido de los casi no hubo nada más que un gol en esos nada más y nada menos que 5 encuentros. Sí, 5 partidos, ojito, que solo hubo un gol, como decías, el que marcó la Sociedad Deportiva Eibar frente al Málaga, porque es el Lugo 0, Club Deportivo Mirandés 0, Cartagena 0, Granada 0 y Albacete 0, Villarreal B 0. Quizás, por lo menos, por el que pudimos ver nosotros, un poquito engañoso ese Cartagena-Granada, ¿no? Porque hubo ocasiones tanto para el Cartagena, clarísimas, luego también una clarísima del Granada de Callejón, que la tiró fuera con todo a favor para batir al guardameta del equipo cartagenero. La verdad que ese partido es engañoso. No vimos el Lugo Mirandés, no vimos el Albacete Villarreal, pero este sí. También, como decimos, esa victoria del Eibar frente al Málaga, que se hunde un poquito más el equipo de Pep Mel. Y bueno, casi lo mismo que con el Sevilla, ¿no? Que ¿a quién vas a echar la culpa ya? Si en este caso el entrenador del Málaga ya cayó destituido, que fue Pablo Guedes, llegó Pep Mel, tampoco está sacando buenos resultados. ¿Quién tiene la culpa? Los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, el director deportivo que ha fichado en el mercado de invierno, en el mercado de verano, cuando se presumía que era un equipo potente, ¿no? El Málaga, que podía subir a primera división. Bueno, pues yo no sé a quién quieren echar la culpa o a quién tienen que buscar el culpable en este caso en Málaga, pero desde luego no está saliendo absolutamente nada. Se cambió el entrenador, que es lo primero que se hace, pero la situación no mejora y de hecho el Málaga sigue ahí en la zona baja y ayer volvió a perder su encuentro en casa. Es verdad que enfrente está la Sociedad Deportiva Eibar, un equipo a priori llamado a luchar por lo más alto en la tabla clasificatoria. Bueno, pues hemos repasado todo lo que ha ocurrido el fin de semana. No hay novedades en los partidos de primera, sino ya lo comentaremos. Y vamos a escuchar, si le parece bien a mi compañero, a Paco Ortiz Remacha, hablando de ese triunfo importante del Real Zaragoza y quizá para muchos sorprendente. Sí, esa victoria, como decimos, del equipo maño, nos la va a repasar nuestro compañero Ortiz Remacha, ya pensando también en la siguiente jornada intersemanal, el equipo de Juan Carlos Carcedo, que coge aire con esos goles de Valentín Bada. Bueno, pues escuchamos a nuestro compañero hablando de esa victoria del Real Zaragoza. Saludos a los seguidores de planedeporte.es. Mañana a las 4:15 de la tarde se enfrentan por primera vez en competición oficial el Real Zaragoza y el Andorra. Será el retorno al fútbol internacional, permítanme la ironía, del equipo aragonés desde el 4 de octubre de 2007, que pese a ganar por 2-1 en la Romareda al Aris de Salónica, fue eliminado por el valor doble de los goles fuera de casa. Allí perdió 1-0. Ahora ni existe la Copa de la UEFA ni tampoco se valora el hecho de marcar lejos de tu estadio para seguir adelante en las competiciones continentales si empatas el partido. El equipo de Gerard Piqué, que según rumores procedentes de Barcelona podría terminar su carrera futbolística en el Principado, está por delante del Real Zaragoza y ha conseguido 5 victorias, la última ante la Ponferradina por 3-0.
Mar Aguado, hijo del que fuera capitán del Real Zaragoza, está cedido en el conjunto andorrano y al no existir la cláusula del miedo, podría jugar sin problemas un futbolista que está destacando en este arranque de temporada. Según ha dicho Carcedo esta mañana, el equipo aragonés mantendrá el 5-3-2 que le dio la victoria en Tenerife, aunque hará algunos cambios, ya que el viernes vuelve a jugar abriendo la próxima jornada en Mendizorroza. De ganar los Maños, Carcedo se mantendría en su puesto a la espera de continuar frente al Deportivo Alavés su racha de partidos. La competición es de baja calidad y sumar 3 victorias consecutivas permite albergar cualquier tipo de esperanzas, además con el mercado de invierno de por medio. Continuamos aquí en la prórroga de Plan Deporte. Hemos escuchado a nuestro compañero Thierry Macha con esa nota de audio sobre el conjunto maño que se enfrenta, como decía, casi en partido internacional, ¿no? Frente al Fútbol Club Andorra, y también hablaba de Gerard Piqué. Así que veremos lo que ocurre en ese partido que jugará mañana, día festivo 1 de noviembre a las 4:15 de la tarde. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho nuestro compañero. Lo único que yo no estoy de acuerdo, creo que mi compañera tampoco, es que no es una competición de baja calidad, lo que hemos dicho antes. Creo que es una competición de nivel que a veces no se la valora suficiente, pero bueno, ya estamos aquí nosotros para valorar esta segunda división. Bueno, yo creo que es muy competitiva y, como hemos dicho siempre, la segunda división cualquiera puede ganar a cualquiera. Una racha positiva te mete arriba, pero ojito, una racha negativa, cualquier equipo llamado a luchar por lo más alto le mete en zonas de descenso, sí, y en zonas problemáticas. Si eso es tener nivel bajo, será nivel bajo, pero yo creo que eso es competencia, es competitividad, porque cualquiera puede ganar, cualquiera te puedes ver en la zona abajo como no espabiles, y bueno, y que ves como Las Palmas, líder, como tampoco haga su trabajo en ese partido, pues puede perder si no le sale bien ese encuentro, como así fue frente a la Sociedad y Deportiva Huesca, y todo puede pasar. Y ahora vamos con la actualidad del Real Valladolid, que como decimos perdió frente al Club Atlético Osasuna por 2-0 en un partido que ya venía con incidentes antes del encuentro entre ultras de los dos equipos. Bueno, pues algo que no nos gusta contar, sobre todo cuando hay niños que puedan presenciar ese tipo de espectáculos, porque al final lo que nos gusta es ver espectáculo, pero deportivo, ver espectáculo en la cancha, en el pabellón, o en este caso un estadio de fútbol. Y luego en el verde pues fue muy superior el Club Atlético Osasuna, no tuvo rival frente al Real Valladolid, que solo apenas unos minutos puede inquietar al conjunto rojillo a la portería. Aitor Fernández, por ejemplo, una ocasión de Son Baseman, que para mí creo que incluso pudo petar penalti, no lo pitó así, se chocó con Aitor Fernández, se hizo daño Son Baseman, pero no pitó penalti, y sí que petó penalti para el Chimi Ávila que hizo Roque Mesa. Es un penalti absurdo, pero es penalti, y lo avanzó muy bien el delantero argentino, dio al palo y se metió en la portería de Jordi Masip, que es un parapenaltis, pero como dice el propio protagonista, no siempre se puede parar un penalti, no es nada fácil y nada sencillo. Bueno, pues Jordi Masip, que lógicamente estoy de acuerdo con él, es muy difícil parar penaltis. A veces cuando se paran, o como cuando el otro día Masip le para 2 a Yago Aspas, parece fácil, pero no lo es muy complicado. Es más fácil que el penalti acabe en gol que lo pare un portero. Es verdad que Masip acierta el lugar donde se lo va a lanzar Chimi Ávila, pero es que lo ajusta tanto que precisamente da en el palo y entra. Podía haber dado lugar precisamente ese toque en vez de irse hacia adentro e irse hacia afuera. En este caso le favoreció a Chimi Ávila, pero tuvo que ajustarlo mucho porque Masip había acertado la trayectoria. Y el Real Valladolid, que yo creo que no se presenta al partido, que no está en ningún momento metido en el partido, que Pacheta así lo ha dicho, que les pasaron por encima, que no estuvieron acertados. De hecho, el míster hace 3 cambios en el descanso en ese 11 titular. Jugadores que quedaron marcados ayer porque no fueron precisamente los mejores 45 minutos. Roque Mesa, que aparte de ese penalti absurdo que hace, para mí me parece absurdo, y un poco infantil, creo que no estuvo en ningún momento, se le vio en el terreno de juego. Sobre todo para la experiencia que tiene Roque Mesa, pues un penalti bastante absurdo. Lógicamente ese penalti lo hacían jugadores novatos, podemos decir, como le pasaba a Salisu, que tenía 18 años, que lo haga ese penalti Roque Mesa con la veteranía que tiene. Bueno, pues quizás es más de partidos. Y nosotros es un jugador que defendemos mucho, que nos gusta, es un jugador que muchas veces es criticado, creo que es un jugador que tiene muchísima calidad en esta plantilla, pero cuando lo hace mal o no está como tiene que estar, también lo decimos, aquí no nos duelen prendas y lo comentamos. Y bueno, pues no estuvo bien Roque Mesa, no estuvo bien Fedal, que tuvo fallos también importantes. Creo que tenemos un mensaje de Raúl Herrero, ahora le leemos. Y bueno, tampoco estuvo bien el Jaguar del Yamí. Yo creo que en la zona defensiva creo que sufre bastante el Real Valladolid, no sé si por esa situación, por ese motivo juega con 5 defensas y con 3 centrales últimamente Pacheta.
Bueno, pues efectivamente, hay que decir que nuestro seguidor Raúl Herrero nos dice, con perspectiva contra el Betis jugamos contra uno más y aún así empate. En Barcelona no jugamos, contra el Celta cedimos el control aunque supimos leer el partido y contra la Real hubo bastante suerte y ayer nos barrieron. Bueno, ha querido hacer una especie de cuál ha sido la trayectoria del Real Madrid en los últimos encuentros, es su opinión. Al final, como solemos decir, siempre que juegas bien al fútbol vas a estar más cerca de ganar el partido, pero también hay que saber en determinados momentos aprovechar los errores del rival y quizás el Real Madrid había conseguido en los dos últimos partidos contra el Celta y la Real Sociedad pues precisamente acertar más que su rival. Es verdad que la Real tampoco hizo un gran partido en Zorrilla y fue merecedor el Real Madrid de ese triunfo. Sin embargo, ayer la diferencia es que el Real Valladolid pues le barrieron, como ha dicho todo el mundo, del terreno de juego. El Osasuna ganó 2-0, pero podía haber sido mucha más abultada. Hay paradas importantes de Jordi Masip y también fallos o no estuvieron de todo acertados, como por ejemplo Quique, el delantero del Osasuna, ¿no? Sí, Quique García, que también tuvo alguna ocasión clara, salió en esa segunda mitad y bueno, como decimos, no estuvo acertado el Real Madrid, no estuvo como en los otros partidos. A veces es difícil también estar bien en todos los partidos, tienes ese pequeño bache, pero también es bueno tener un colchón, esos puntos que se consiguió frente a la Real Sociedad y frente al Celta de Vigo. Y ahora, ojito, vienen dos partidos muy importantes para cerrar esa primera parte, primer tramo de temporada, porque luego viene el parón por el Mundial de Qatar. Hay que recordar que juega el sábado frente al Elche Club de Fútbol y luego ya la siguiente semana, entre semana, se jugará frente al Atlético de Bilbao y ya vendrá el partido de Copa. Bueno, pues también nos dice nuestro seguidor Raúl Herrero que no hay que ser negativo porque estamos mejor de lo que esperaríamos, pero sí hay que ser cautos. Lógicamente, el Real Madrid es un recién ascendido, lógicamente lo que tiene que luchar es por mantenerse de categoría. Ahora mismo está fuera del descanso, está más cerca de la mitad de la tabla que de la zona de abajo, siempre sin dormirse y lógicamente hay que ser cautos. ¿Por qué? Porque la liga es muy larga y como decía mi compañero, en el momento que vas sumando puntos, eso es lo que llevas por delante y más con esta circunstancia excepcional que se va a vivir con ese parón por el Mundial. Luego se reanudará con esos partidos que se van a llevar a cabo también incluso en periodo navideño. Eso ya hablaremos, tendremos tiempo para ello, pero va a ser muy importante saber cómo puede afectar eso a los equipos, porque en fútbol sí que vemos en balonmano que paran a mitad de temporada por compromisos internacionales, pero en fútbol no estamos acostumbrados que no sea un mundial en verano, en este caso en invierno, otoño-invierno. Entonces veremos a ver cómo vuelven los equipos, porque van a tener que hacer minis pretemporadas con partidos amistosos y demás, y a ver cómo llegan en esa reentrée de la competición. Va a ser importante, pero primero acabar este primer tramo de temporada como decíamos. Eso en cuanto al Real Madrid, primer equipo en esa derrota frente al Club Atlético de Osasuna. Eso lo queda pensar en el partido del sábado frente al Elche, un Elche que está jugando ahora mismo contra el Getafe. Dejamos primer equipo del Pucela, nos vamos al Real Madrid Promesas, que jugó o perdió en este caso el conjunto de Julio Batista otra vez más frente al Cristo Atlético en la Balastera. Y bueno, pues la verdad que se está complicando un poco esa situación de ascenso, que da muchísimo. Acaba de empezar esto como quien dice, pero lleva una mala dinámica, una mala racha el conjunto del entrenador brasileño. Bueno, pues esa mala racha se transforma en 3 partidos seguidos consecutivos perdiendo y ha llegado a descender puestos, porque recuerden que el Real Madrid Promesas estuvo en su momento como líder de ese grupo primero, de la segunda red, y ahora mismo Real Madrid Promesas, fíjate, sí ha bajado de puestos, que es verdad que están empatados a puntos a partir del tercero, pero está sexto clasificado, estaría incluso fuera de la zona de playoff. El primer puesto es para el Arenteiro con 21 puntos, Guijuelo con 20, y se ha abierto un margen ahí, porque los siguientes equipos ya tienen 15, o sea, hay 5 y 6 puntos de ventaja. El tercero es el Real Avilés, precisamente el equipo que ganó el otro día en los anexos 0-3. Ourense 15 puntos, Marino del Manco 15 puntos y también el Real Madrid Promesas con 15 puntos, pero fuera del playoff. Bueno, pues como decimos el equipo de Julio Batista, que es lo que a veces comentamos, el colchón vale para lo que vale, pero tampoco puedes volver otra vez a dinámica negativa, a perder partidos, porque te vas a ver perdiendo puestos. Las clasificaciones, la liga regular no perdona, así que veremos si mejora un poquito más el equipo de Julio Batista, que empezó muy bien, pero va diluyéndose y va en esa racha bastante negativa, en esa segunda Real Federación. Vamos a dejar el fútbol. A continuación, polideportivo. Tenemos que hablar de balonmano, tenemos que hablar del Caja Rural Aula Valladolid, también del Recoletas Atlético Valladolid y otros deportes. Bueno, pues a continuación, el resto de polideportivo.
un potencial para su negocio. Llámenos, le informaremos sin compromiso. Continuamos aquí en Planet Deporte y lo dicho, abandonamos el fútbol y vamos al polideportivo balonmano con la Liga Sacyr Asobal y el Recoletas Atlético Valladolid, que perdió su partido. Bueno, era previsto que perdiese frente al Fútbol Club Barcelona, todopoderoso de esta liga, y perdió. Así fue en la jornada de viernes en Huerta del Rey, y ya no queda más que pensar en el siguiente partido para los chicos de David Pisonero y Óscar Ollero. Bueno, pues esa derrota que hace que el conjunto vallisoletano se coloque, ojito, a la tabla clasificatoria en el puesto 14º, el tercero por la cola, después de haber perdido ese encuentro, pero hay que decir que el próximo sábado tendrá un nuevo partido frente a Balonmano Guadalajara. Y será, ojito, porque también el horario cada vez nos van cambiando y tenemos un horario nuevo como el BSR Valladolid. Va a ir por la Liga Sport TV y será a las 4 de la tarde. Sí, lo comentaba David Pisonero, 4 de la tarde para ese partido, cambios de horarios también para el Recoletas Atlético Valladolid, como decimos, pues bueno, muchas bajas para el equipo vallisoletano y se enfrentaba a un rival todopoderoso, que muchas veces decimos que es que no hay rival, no tiene rival nunca en la liga doméstica. En las ligas Sacyr Asobal, cuando sale Europa cambia un poquito la cosa, cambia un poquito el decorado, pero en esta liga doméstica no hay rival para el Fútbol Club Barcelona en balonmano. Bueno, pues la verdad que empezó desde el principio a tener ventajas en el marcador, fue ampliándose cada vez que más, cuando más minutos pasaban, y al final el resultado final lo dice todo. Recoletas Atlético Valladolid 28, Fútbol Club Barcelona 42, y bueno, pues ya a pensar en el siguiente encuentro del sábado a las 4 de la tarde. Y hay que decir que el jugador más destacado en cuanto al afecto goleador del pasado partido fue para Álvaro Martínez con 6 goles. Bueno, esa cifra para Álvaro Martínez, 6 goles en el partido, y bueno, como decías, ya pensar en un partido más de la liga, ¿no? Del Recoletas Atlético Valladolid frente a Guadalajara, así que veremos lo que ocurre en ese partido. Y en balonmano también, en chicas, el Caja Rural Valladolid, hay que decir que no tienen competición doméstica, que no tienen la Liga Guerrera Ciberdrola, pero sí que ha tenido la Copa Castilla y León, que ganó, que venció, así que se adjudicó ese trofeo para el conjunto de Miguel Ángel Peñas. Bueno, pues efectivamente se disputaba la cuarta Copa de Castilla y León y bueno, pues había ganado la semifinal también sin mucho problema, y también ganó la final al Cleva León. Así que campeonas de esa cuarta Copa de Castilla y León para el equipo vallisoletano. Pues campeonas para el Caja Rural Aula Valladolid, en este caso para las chicas de Miguel Ángel Peñas, cuarta Copa de Castilla y León. Y dejamos ya el balonmano pendientes de otros en deportes como el baloncesto en silla de ruedas, baloncesto adaptado, que jugaba también el equipo de José Antonio de Castro en el Pilar Fernández Valderrama. Bueno, volvía a su cancha, su polideportivo. Enfrente estaba Lucar Murcia, con viejos conocidos como Lalo Prieto, pero hay que decir que estuvo muy guardado el encuentro, y al final que se llevó el gato al agua pues fue en este caso el BSR Valladolid, que ganó su encuentro por 67-62 a UCAM Murcia. Así que también ha habido sorpresa para mí en esta jornada, porque ha perdido el Ilunion, uno de los equipos fuertes de la categoría, además también de paliza frente al Albacete, 64-80, además jugaban en casa. Esa para mí es una derrota bueno, pues sorprendente quizá para el Ilunion, y bueno, el triunfo importante del BSR Valladolid. Pues la victoria muy importante para los chicos del BSR Valladolid, para el equipo entrenado, dirigido por José Antonio de Castro. Y en baloncesto también derrota en la Liga Leporo para el conjunto de Paco García en el Wi-Fi Center de Madrid frente al Estudiantes, derrota para el equipo en vallisoletano en la Liga Leporo. Y antes de ir al rugby, también hacer un apunte que no se nos olvide, no se nos puede olvidar, porque hay que felicitar a las chicas de fútbol femenino de la selección sub-17, que fueron campeonas del Mundial frente a Colombia. Vaya partido también hasta el final, en un pañuelo, y se llevó la victoria. Y ese campeonato del mundo para las chicas de la selección española sub-17, le damos la enhorabuena, además con representación de una jugadora de un equipo vallisoletano como el Parquesol femenino, la guardameta Jimena Vicario.
Bueno, pues efectivamente, enhorabuena a la selección española sub-17 que se enfrentaba en esa final a Colombia en un partido muy igualado. Hubo una jugada polémica, un gol anulado a España antes de que llegara a esa final. Y vimos como el gol también que metió España dio en la jugadora, en el escudo, en el pecho de la jugadora de Colombia. Sí, se fue metió un poco con rebote también e incertidumbre. Fue revisado por el VAR, como se hace siempre. No se tardó tanto en decidir que había gol y bueno, al final ese campeonato del mundo que se lleva a la selección española sub-17 y como decía mi compañero, con una representante vallisoletana en esa portería española de Jimena Vicario, actual portera del Parquesol Femenino A. ese mundial que se celebraba en la India, ¿no? Y como decimos, la final se la llevó España sub-17 frente a Colombia. Hay que recordar también que en el Parquesol Femenino, doble derrota para el Parquesol Femenino B frente al Real Oviedo femenino, y también derrota para las chicas de Lorena de Castro y Jesús, también, que perdieron por 3-1 su partido frente a Viajes en Terrías, en tierras gallegas. Bueno, y eso que el equipo vallisoletano empezó adelantándose en el marcador, pero bueno, al final el equipo local fue mucho más contundente. Un gran gol de la jugadora local Raquel, que si no lo han visto, yo digo que lo vean porque es un auténtico golazo que entra por la escuadra. Y bueno, pues a pensar ya en el siguiente encuentro, que va a ser, en este caso para el femenino A, el próximo fin de semana, el domingo a las 12 de la mañana, frente al Real Club Deportivo Español. Y también el femenino B, que sufrió una dura derrota en Oviedo y que va a tocar levantarse otra vez para afrontar el siguiente partido. Sí, va a tocar levantarse el equipo también de Parquesol femenino en B. Y aquí dejamos también el fútbol, de fútbol femenino de Valladolid, y también pendientes del Real Valladolid femenino, que también tendrá competición este próximo fin de semana. Y nos vamos al rugby, porque también hay buenas noticias para las chicas del Crealia El Salvador, para las chamichicas, que son líderes empatados con el Majadahonda, que también tiene 16 puntos. Bueno, pues un nuevo triunfo para ese equipo que, como decía mi compañero, lidera la tabla clasificatoria. Crealia El Salvador 24, Eibar Rugby Taldea 12, así que enhorabuena al Crealia. También hay que decir que en Sub-23 el equipo del Chami, Emerging, también ganó 10-20 a Alcobendas. Y por último, recordar que se disputaba el partido también de Rugby Europa Super Cup entre el Castilla y León Iberians y Bruselas Devils. Como habíamos dicho, se buscaba un triunfo para lograr la primera plaza. Se consiguió el triunfo, pero no se logró esa primera plaza. Castilla y León Iberians 29, Brussels Devils 10. Pues no fue suficiente la victoria para el equipo de Iberians, en este caso, como hemos comentado, y así lo dejamos nuestro espacio deportivo hablando de rugby. Y también, bueno, hay que hablar de noticias musicales, aunque no ha habido, bueno, la verdad que no ha habido muchas crónicas, ¿no?, de ese concierto de Antonio Orozco en Valladolid, en el Polideportivo Pisuerga, el día 29, pero sí que fue concierto, ¿no?, de Antonio Orozco. Bueno, concierto, y que a escasas horas del evento solo quedaban 8 entradas, así que lleno absoluto en el pabellón o en el Polideportivo Pisuerga. Y Antonio Orozco, que volvió a Valladolid después de llevar un año ya a la venta esas entradas, con lleno absoluto, aunque no tenemos muchas más noticias de cómo ha ido el concierto, porque ni el propio protagonista ni los medios de comunicación se han hecho eco de... Por lo menos que nosotros hayamos visto, no ha sido así. Así que bueno, pues pendientes también de la actualidad musical. También estuvo Bustamante en Canal Sur de Andalucía, repasando sus 20 años de música, cantando. Bueno, la verdad que espectacular. También cantó con Nia de la Rubia y los diferentes temas de la carrera de David Bustamante. Bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestro programa. Vamos a pulsar F5. A pulsar F5, como decimos, pero no se ha movido el marcador en ninguno de los dos encuentros. Llegamos al 43 en Primera División, en el Martínez Valero, Elche 0, Getafe 0, de momento, con una gran ocasión de Borja Mayor, que lo ha tenido hace poquito. Y también en el estadio del Levante, hay que decir que no se mueve el marcador tampoco, Levante 0, Sporting de Gijón 0. Y si quieres, para finalizar, repasamos los partidos que hay de mañana de la Liga Smartbank. Bueno, hay partidos entre semana, porque mañana no vamos a parar aquí en Plan Deporte, porque tenemos jornada de Segunda División. Así que vamos a repasar los partidos que tendremos mañana, que son unos cuantos. 5, para día 1 de noviembre, 5, que serán Sociedad Deportiva Ponferradina, Sociedad Deportiva Huesca a las 4:15. También para las 4:15 el partido que nos ha comentado nuestro compañero Ortiz Remacha en la Romareda, Real Zaragoza, Fútbol Club Andorra.
A las 6:30 habrá otros 2 encuentros. Ojito, Unión Deportiva Las Palmas, el que hasta ayer era líder, frente al Burgos, el equipo menos goleado. A las 6:30 de la tarde, en el Camp de Sport del Sardinero, Racing de Santander frente a Deportivo Alavés. Y mañana a las 9 cerrará la jornada. Lo repasaremos más ampliamente mañana porque hoy ha hablado Imanol Idiáquez, el técnico del Club Deportivo Leganés. Ese Unión Deportiva Ibiza será el primer partido de Anquela en su terreno de juego frente al Club Deportivo Leganés. Todos son los partidos de mañana. Ya repasaremos también mañana los partidos de miércoles, que tendremos otros 3, ¿no? Para el miércoles, y para la jornada del jueves tendremos también otros 3 para completar esos 11 partidos de la Liga Smartbank. Bueno, pues estamos finalizando la Liga Smartbank con ese Levante Sporting de Gijón de la jornada en el día de hoy, pero mañana ya seguimos con la actualidad y con una nueva jornada en esta Liga Smartbank que no para, así que bueno, de momento abandonamos en el día de hoy con empate a 0 en los 2 partidos. Pues lo dejamos aquí en la prórroga de Planet Deporte. Recuerden, este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital que elijan, Spotify, Google Podcast, YouTube, Speaker, bueno, en la red social y, como decimos, plataforma que elijan, también en Instagram y en la web y aplicación. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Hoy no nos ha dado tiempo a hacer mención, pero mañana me gustaría hacer mención a los incidentes que sí que hemos nombrado, que hubo entre seguidores de los Osasuna y el Real Valladolid, con un comunicado oficial de ambos clubs, y también con esos incidentes que hubo en ese Cartagena-Granada. Sí, que el Granada ha tomado determinación con esos hinchas que tuvieron esos problemas en el Granada, en ese partido Cartagena-Granada, así que bueno, pues lo convencimos, nos gusta celebrar el fútbol, celebrar el deporte, ir a tu equipo y verle ganar, verle perder, verle empatar, lo que tengas que ver en el terreno de juego, pero no que tengas un problema por ver a tu equipo o animarle con tu bufanda. Eso creo que lo hemos vivido aquí en Valladolid cuando vino la red social, que no hubo ningún problema entre ni la afición de Donostiarra ni la afición vallisoletana, y creo que es eso, celebrar un evento de la forma más sana posible. Bueno, pues lo que hay que hacer es seguir el ejemplo de ese Real Valladolid Real Sociedad por parte de ambas aficiones, y lo que hay que desligar del fútbol y del deporte, sobre todo también, y de la vida en general, es esos incidentes que ocurrieron ayer en Pamplona y los que ocurrieron ayer en Cartagena. Así que ahora sí que nos vamos, descansen, disfruten de lo que queda de tarde, noche, y mañana volvemos con la actualidad deportiva y musical desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta Núñez.